el estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte, dentro de los Evangelios. Estamos teniendo como una parada muy grande en el Evangelio de Mateo, en lo que es el Padre Nuestro, y venimos explicando la estructura del Padre Nuestro y el propósito del Padre Nuestro, y más allá de enriquecernos con la propia oración, la idea es tener una noción de la estructura que tiene esta oración como una síntesis de componentes que son importantes en la vida de oración. Veíamos una primera parte que es teocéntrica y una segunda parte que es antropocéntrica. En esta primera parte nosotros teníamos ciertas peticiones a Dios, que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la parte teocéntrica del Padre Nuestro, donde nos da una estructura a nosotros de componentes importantes en nuestra vida de oración, que tenían que ver con reconocer a Dios, dar el lugar que le corresponde a Dios en, en comparación con nosotros. Y después pasábamos a la segunda sección, que era oración que se ocupa de nosotros, de las personas, hablando primero sobre las necesidades diarias, hablábamos del presente, el pan nuestro de cada día nos doy, y hacíamos todo un análisis de esa frase. Hoy vamos a centrarnos en el tema que es el perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la propuesta es pensar un poquito en cómo la Biblia encara el tema del perdón, porque tiene por lo menos tres componentes importantes, los cuales vamos a tratar de pensar juntos esta noche. Estos tres componentes son el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Son tres componentes que forman parte del mismo tema, que es el tema del perdón. Eh, entonces, vamos a arrancar por el primero de estos temas, que es, en realidad, analizar estas palabras y después ver los temas en la Biblia. Eh, hay, hay un componente importante que tiene que ver con esta frase y de cómo la decimos. Simplemente como para poder ilustrarnos. Cuando en esta frase hablamos de las deudas, la palabra acá en el original tiene que ver justamente con una referencia a deudas de dinero, ¿sí? La palabra que se utiliza en griego hace referencia a eso. En algún momento la Iglesia Católica de Roma hace una revisión de esa oración y cambia la palabra deuda por ofensas, diciendo que esa palabra eh, daba a entender mejor el significado que debería tener en la frase, que no hacía referencia directamente a una cuestión de dinero, sino que tenía que ver a una cuestión de nuestras faltas, que tenía que ver con una falta hacia las personas o hacia Dios. Entonces, en un momento, en la década del 90, la Iglesia de Roma modificó esas palabras en la oración del Padre Nuestro para toda Latinoamérica. Y antes decía, perdona nuestras deudas, y ahora dice, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eso como primera medida. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Justamente eso es lo que vamos a analizar esta noche, ¿no? El otro día hicimos deudas y deudores. Ujú. Claro, porque estamos, porque no sé. Sí, pero tenemos que analizar a qué deuda nos referimos, ¿no? Porque el sentido literal que tiene la palabra es el de deuda de dinero. ¿Eh? Entendemos que no debe tratarse de temas de dinero, debe tratarse de otra cosa, así que vamos a ver eso. Bueno, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, cuando el Nuevo Testamento
habla sobre todo por la palabra que utiliza en griego. El Nuevo Testamento habla de la palabra perdón. ¿A qué les parece a ustedes que hace referencia el perdón? A las malas intenciones. A las malas intenciones. ¿Qué más? Pasar por alto alguna cosa. Bueno, muy bien. ¿Vos decías? Al incumplimiento, al rencor, Al rencor. olvidarse Bien. liberarse del rencor. Librarse del rencor. ¿Qué más? El odio. Librarse del odio. ¿A qué más puede hacer referencia el perdón? A la envidia. Bien. En esta frase del Padre Nuestro tenemos palabras que hacen referencia al mundo financiero. Así como encontramos muy específicamente para nosotros deudas, la palabra de perdón en el griego original hace referencia a sacarse el peso de una deuda. ¿Eh? A veces sucede eso dentro del texto del Nuevo Testamento. Nos pasa, por ejemplo, con Pablo, que cuando habla de justificación, está usando términos que tienen que ver con la justicia, con lo legislativo, términos técnicos. Acá nosotros tenemos palabras técnicas que hacen referencia al mundo financiero. Pero el concepto que encierra la palabra perdón es la de quitarse un peso de encima. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto, es más fácil aplicarlo en nuestra vida. Perdonar es quitarse un peso de encima. Una persona que tiene una carga y se saca un peso, se saca una deuda de encima. La palabra que sigue, que es la de las, acá dice, está como deudas, también en el versículo 12, aunque si se fija en el versículo 14, utiliza otra palabra. ¿Qué palabra aparece ahí? Sí, ofensas. Ofensa. La utilización de esta palabra nos da un contexto y un marco para ver cuál es el verdadero significado de las palabras anteriores, donde no hace referencia solamente a cuestiones de dinero, sino que hace referencia a otro tipo de cosas. Bueno, va llegando gente al baile. Pasen, pasen, chicos. Sí. Nuestras deudas nunca lo entendí como lo que acabas de decir en el sentido integral. Para mí siempre fueron ofensas. Sí, claro, claro. Sí, era al dinero. Sí, sí, sí. Pero tiene una connotación en toda la frase que hace referencia a deudas de dinero o al mundo financiero. No olvidemos que Mateo era Republicano. republicano, que cobraba impuestos. Republicanos. Seguramente está muy bueno eso. Está muy bien. Pero el concepto de ¿por qué está la palabra ahí de deuda? Porque el concepto es que nosotros nos convertimos de alguna manera en deudores de alguien. ¿Sí? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El concepto es, con nuestras actitudes, nosotros podemos estar ofendiendo a alguien y quedando como deudores de algo. Por ejemplo, uno de los comentaristas que estaba leyendo dice, cuando nosotros ofendemos a Dios de alguna forma, incumpliendo sus mandamientos, nosotros quedamos siendo deudores de esa obediencia. Nosotros le debemos a Dios obediencia. Entonces nos convertimos en deudores. Así, otras personas que nos falta de respeto a nosotros o nos tratan mal, se convierten en deudores nuestros, ¿eh? A los cuales nos deben a nosotros algo que no nos dieron. Nos merecíamos quizás respeto, cariño, amor, no nos dieron nada de eso, se convirtieron en deudores nuestros. Entonces, la idea que encierra en esta palabra, que es del mundo financiero, es algo que esa persona debía darte y no te dio. No referido ya directamente a lo material, sino a lo emocional, a lo interpersonal. Entonces, cuando cometemos un error, nos convertimos en deudores. Cuando alguien comete un error hacia nosotros, se convierte en un deudor para nosotros. Esa es la idea. Por eso está la palabra, esa palabra que nosotros traducimos como deuda en ese lugar.
Pero la, más adelante, el versículo 14 y el versículo 15, utiliza otras palabras en lugar de deuda, y para nosotros remite a una palabra mucho más pesada e importante, que es la palabra pecado. El tema de perdonar a ustedes las ofensas, en nuestra cabeza quizás nos trae a colación la palabra pecado. Perdonar las ofensas de parte de Dios es perdonar nuestros pecados. Y la palabra pecado en la Biblia es una palabra muy importante que dice mucho. Me gustaría hacer una parada técnica acá y tratar de analizar un poquito el significado de lo que es el pecado. Y preguntar y discutir, ¿qué es el pecado? Bueno, ese es un ejemplo de pecado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir el pecado? Transgredir la ley de Dios. Bueno. Bien, ¿qué más? Hay una definición que ahora me veo. Hacer aquello que Dios no hacer aquello que Dios espera de nosotros. Bien. Errar al blanco. Ajá. ¿De dónde le sacaste esa palabra? Esa es un estudio bíblico. Evangelismo. Una ofensa, boludo. Una ofensa. Bien. ¿Algo más? Yo le voy a compartir 5 palabras que me noté acá, que se utilizan en el Nuevo Testamento y que se traducen siempre como pecados u ofensas. ¿Eh? Como para que el tema es nosotros entender los conceptos para saber cómo aplicarlos a nuestra vida. La primera de las palabras, la más común, la que decía Andrea recién, jamartía. Jamartía quiere decir errar a blanco. La palabra jamartía hace referencia a una disciplina que era la del tiro al blanco. Cuando uno erraba al blanco, hacía jamartía, erraba, le pifiaba. Entonces, la idea del pecado, que más se repite en la Biblia, es errar a hacer lo correcto que nosotros teníamos que hacer. Pensalo de esta manera, vos sos una flecha que tiene que ir hacia el blanco, hacia el centro. Pero vos como flecha le diste a cualquier otra cosa menos al centro. En esa condición se dice la Biblia que estamos nosotros. Personas que nacimos y fuimos diseñadas para algo, pero que no cumplimos nuestro propósito, no damos en el blanco. Por eso somos pecadores. Entonces, eso nos ayuda mejor a definir qué es el pecado. Cuando nos preguntamos qué es el pecado, enseguida pensamos en cosas malas. Mentir, envidia, ira, matar, engañar. Pero hay cosas que pueden ser buenas, entre comillas, y ser también pecado, porque nos alejan del blanco. ¿Se entiende? Cuando entendemos que el pecado es todo aquello que nos aleja del propósito de Dios, que eso es dar en el blanco, podemos discernir mejor qué cosas son pecado y qué no. ¿Está bien? Entonces, primera palabra es esa. Segunda palabra es paráptoma. Paráptoma quiere decir tropiezo. Una persona que se tropieza, que se resbala. Nosotros diríamos, se fue al pasto, derrapó. Bueno, hay conceptos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, que dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra se traduce como tropiezo, como resbalón, no refalón, como hacía alguno por ahí, refala, no refala, resbala. ¿Eh? Entonces, también, Te dicen, no sea piedra de tropiezo. bueno, ahí no sé qué palabra utilizaría, tendremos que fijarnos. Claro, que no te pongan en el lugar. No refalar a nadie. No hay que resbalar a nadie. Pero es el concepto otra vez, la idea de tropezar, de tener un obstáculo en el camino. Resbalar. Vamos a ver que cada una de las palabras que estamos hablando refieren a esta idea principal que es, vos tenés que dar un blanco o llegar a un destino o tener un propósito,
y algo pasa que no lo haces. Eso es una definición del pecado. Entonces, entender los conceptos nos ayuda a aplicarlo en nuestra vida. La tercera palabra es anomia, que ahí tiene que ver con algo que dijimos recién, con el faltar a la ley, transgredir la ley. Esta palabra se utiliza cuando uno rompe una ley. Por ejemplo, estás haciendo anomia cuando estacionás en un lugar donde tenés que estacionar. O cuando cometés un delito. Estás yendo en contra de la ley. Transgredir la ley de Dios también es un pecado. ¿eh? Eh, por ejemplo, podríamos hacer un listado de los mandamientos y transgredir cualquiera de los mandamientos es pecado. La cuarta palabra es paracoe. Paracoe remite directamente, creo que también lo mencionábamos, a la desobediencia. Cuando vos sabés que tenés que hacer algo y no lo haces. La desobediencia es cuando vos tenés conocimiento de algo y no lo haces. Es decir, estás desobedeciendo a propósito. Romanos 5:9 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa desobediencia es la palabra paracoe, que también se traduce en algunos lugares como pecado. Y la última palabra, alguna de las menos usadas, adikia. Adikia remite directamente a un hecho malo. Estamos hablando así de una maldad. Acuérdense que el pecado no solamente son cosas malas o que nosotros consideramos malas, sino que puede haber algunas otras cosas que sean pecado, que nos alejan del propósito de Dios, pero que para nosotros no sean necesariamente malas. Es como se dice, es un pecadito. Es un pecadito. Pero bueno, ahí tenemos, como para que tengamos una idea de lo que puede ser para nosotros una deuda, una ofensa o un pecado. El concepto es el mismo. Al decir perdonar nuestras deudas o al decir perdonar nuestras ofensas, estamos diciendo perdonar nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados de los demás contra nosotros. ¿Se entiende el concepto que transmite esta parte de la oración? Bien. Vamos a ver entonces la relación que hay entre estas tres palabras que son muy profundas dentro de la Biblia. No nos da el tiempo para hacerlo hoy, pero son muy relevantes al tema del perdón. Cuando uno analiza el tema del perdón desde la Escritura, tiene tres componentes básicos. El perdón, propiamente dicho, que es esto que dijimos recién, que tiene que ver con el sacarnos un peso de encima y vamos a ver cómo aplica a nuestra vida. En segundo lugar, el arrepentimiento. Y en tercer lugar, la reconciliación. Cuando nosotros estamos diciendo, bueno, perdonarnos como nosotros perdonamos, tenemos que saber de qué manera nosotros estamos ejerciendo el perdón. ¿Cómo podemos perdonar cuando no queremos perdonar, por ejemplo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando queremos perdonar a alguien y no nos sale? O porque a veces es tan fácil perdonar a otros que no sabemos por qué. Entonces, la primera palabra, bueno, vamos a ver la palabra perdón, que es esto que estábamos hablando recién, que tiene que ver con quitar un peso o cancelar una deuda. ¿eh? Eh, yo tengo acá mi machete para no olvidarme de nada, pero dice Efesios capítulo 4, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes que hace falta para que haya perdón? Arrepentimiento. Que el otro se arrepiente y que vaya a hablar con él. Ok. ¿Puede haber perdón sin arrepentimiento? No, para mí no. Sí. Para mí no. Y lo que hizo Cristo, Pues estamos en la misma. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, depende pues, de qué lado lo miro. A ver, sí, Mariano dice como hizo Cristo, por ejemplo. Está muy bien. Ahora, los que dicen que sí,
que puede haber perdón sin arrepentimiento. ¿Qué argumento utilizan para sostener esa idea? ¿Por qué puede haber perdón sin arrepentimiento? El arrepentimiento es una acción que tiene el que peca. ¿Sí? Ok, Y el perdón viene del afectado bien. por ese pecado. No es la misma persona. Ponele, no sé. ¿Y cómo puede haber perdón sin arrepentimiento? Joder. Por misericordia. Ah, Y muy uno bien. toma, ¿Cómo, Mariano? no digo, uno toma la determinación, vamos a suponer, de a alguien que le hizo mal, perdonarlo sin esperar que el otro se arrepienta. Ok. Bien, bien, está muy bien. Justamente es el concepto, esto que dice Mariano y dice la hermana Erika, es el perdón tiene que ver con una actitud de la persona, digamos, vamos a utilizar el término que utilizó Clemente, de la persona afectada. Es una actitud que nos libera a nosotros de esa carga, de ese, ponerle sufrimiento de estar viviendo y reviviendo, de ese peso que tenemos encima, de estar viviendo en el presente algo que pasó en el pasado. Entonces, uno toma la decisión de perdonar. Y esa decisión de perdonar no tiene que ver con otra persona, sino que tiene que ver con uno mismo. Entonces, ¿puede haber perdón sin arrepentimiento? Sí, puede haberlo, porque es una decisión personal. ¿Eh? Es una decisión personal. O a veces para por lo menos ciertas personas igual y ahora. Se pone en lugar de los dos y a veces Muy bien. no se le dice por lo que te di, ¿sabes? Y te perdona. Sea sentimental o algo no cualifico, no puede perdón. Por tanto que no sea tan grave. Bien, muy bien. Y ahora, sí, Beto. Para mí, creo, el perdón y el arrepentimiento van de la mano. Porque yo te pido perdón, pero no me arrepiento de lo que hice, entonces no sé si es Bueno, válido. ahora entonces la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Sentimiento de Cambio culpa. de, No hay perdón si no hay arrepentimiento. Bueno, Para mí, no. Necesito para todos. ahora vamos a seguir discutiendo. Rodilla, pedí perdón primero para después sí ponerme a cuenta conmigo mismo. Bendiciones. Bendiciones. Tiró la bomba y se va. Tranquilo, tranquilo. Sí, la otra persona. Ahora, El otro sí se vamos a ver, perdónenme. Vamos a ver si salimos esta noche con el tema aclarado, ¿no? Tenemos por un lado el perdón, que es una decisión personal. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la palabra arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Algunos te preguntan. ¿Cómo? cambio de mentalidad. Reconocer un error. Sarita reconoció un error. Mariano, ¿qué decís? El cambio de mentalidad, cambio de la manera de pensar. Claro, lo mismo recién estaba diciendo Clemente. Hay una palabra, pero es a nivel conciencia, algo que te dicta conciencia, que sabes que existe. Bueno, ese arrepentimiento Bien, bien. y sabes que existe algo mal. Bien. La palabra justamente que nosotros traducimos como arrepentimiento tiene que ver con un cambio, una transformación de actitud, de pensamiento. Gráficamente la palabra es dar un giro de 180, no de 360 como dicen algunos que quedas en el mismo lugar, de 180. Claro, no, porque Le costó más para llegar. le costó más, ¿no? Y quedó en el mismo lugar. No, es 180 grados. Eso gráficamente es la palabra arrepentimiento, es cambiar de actitud. Si ustedes se acuerdan, el ministerio de Jesús comienza con la frase arrepiéntanse por el reino de los cielos acercado. Ese arrepiéntanse no tenía que ver con sientan tristeza o sientan pesar o sientan culpa por lo que están haciendo. Tiene que ver con un cambio de actitud. Reconozco Es decir,
compórtense de la manera totalmente contraria de la cual se vienen comportando. Es decir, Jesús cuando comienza su ministerio dice, ustedes se están comportando de esta manera, compórtense de una manera totalmente contraria, tienen que cambiar porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentirse es cambiar de actitud. Entonces, recién decíamos que la palabra nos invita a perdonar a la gente. Por ejemplo, nos dice Mateo capítulo 6, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí no, acá no está hablando de arrepentimiento. Ponerte a cuenta con tu ¿Eh? hermano. ¿Se puede perdonar sin arrepentimiento? Sí dijimos, porque es una actitud personal. Sí, Ahora, ¿el arrepentimiento para qué sirve entonces? Y acá viene la tercera palabra que yo decía. Sirve para la reconciliación. sí. ¿Se puede perdonar sin arrepentimiento? Sí. ¿Se puede reconciliar sin arrepentimiento? Sí. No. No, para Si no hay mí, arrepentimiento, no hay reconciliación. La Biblia nos habla que si nosotros no nos arrepentimos, no nos podemos reconciliar con Dios. ¿Tenemos el perdón de Dios? Como decía hace un ratito Mariano. Sí, claro. Jesús murió por nuestros pecados, dice Pablo. Aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Pero somos llamados a arrepentimiento. Y no nos reconciliamos con Dios si primero no nos arrepentimos a través de la obra que hace el Espíritu Santo de convicción de pecado. Entonces, el gran tema de perdón en la Biblia tiene tres componentes. El perdón propiamente dicho, que aplicándolo a nosotros, estamos en la sección antropocéntrica, sí, antropocéntrica del Padre Nuestro, hablamos de nosotros. El perdón para nosotros es una actitud personal, es una decisión personal. Si vos no tomás la decisión, no podés perdonar, pero no te hace falta el arrepentimiento para poder perdonar. Cuando nosotros decimos, no, yo no lo puedo perdonar porque no me pide perdón, bueno, estamos presentando excusas. Vos podés perdonar aunque no te pidan perdón, porque depende de vos el perdonar. Es una cuestión interna. Ahora, no puede haber reconciliación con una persona, con una situación, con lo que sea, si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de actitud. Porque si no entramos en una relación tóxica, como diría algún escritor cristiano por ahí, que tiene varios libros tóxicos. No que sean tóxicos los libros, el título le manda todo tóxico. Entramos en una relación tóxica, ¿no? Donde yo te hago mal, te pido perdón, vos me perdonás y vuelve a iniciarse el círculo, ¿no? Hasta que me volvés a hacer más mal, yo te pido perdón otra vez, vos me volvés a perdonar y así estamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está faltando ahí? El arrepentimiento. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Cambio de actitud. Entonces, y hay que diferenciar entre pesar o el sentir pena por algo y el arrepentirse. Vos te podés sentir mal porque te equivocaste y no cambiar de actitud, o sentirte mal por algo y cambiar de actitud. Lo que incluya cambiar de actitud es el arrepentimiento. Lo otro es simplemente sentirte mal porque te mandaste una macana. ¿Está la diferencia? Sí, Entonces, ¿podemos perdonar sin arrepentimiento? Sí. sí. ¿Podemos reconciliarnos sin arrepentimiento? No. No. Para que haya reconciliación, necesitamos arrepentirnos. Cambio de actitud. Un cambio de actitud. O sea, la persona que se. La Pero persona los dos. que hizo daño, tiene que hablar con él y. Bueno, se pero no. y bueno, Para la otra persona, ¿no? y ya reconciliar. Sí, claro. Según Bueno, la por eso, circunstancia no, que es- sea, tendrán que pedir perdón uno, los dos o quien sea, pero tiene que haber arrepentimiento. Eso es lo importante, queridos, esta noche es, tiene que haber arrepentimiento. A veces puede haber arrepentimiento sin el día. O sea, vos tenés un problema con una persona y vos te das cuenta de que tuviste mal y vos cambiás Sí. cambio. En definitiva, es lo que va. Voy a buscar un pasaje porque, Y el otro puede haber un problema. Es una cosas que no tiene. bueno, la Biblia
en Lucas capítulo 3 habla de esto, y esta palabra está buenísima, porque dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? ¿Dónde se comprueba el arrepentimiento? La actitud. En la actitud, en los hechos, en la que la persona hace. Yo te puedo pedir muchas veces perdón por algo, pero mis hechos van a decir verdaderamente si me arrepentí, si cambié mi actitud. ¿Eh? Entonces, hablan, es como Clemente lo grafica de esta forma. Puede ser que no haya palabras, pero en mi actitud me di cuenta que me mandé una macana y cambié. ¿El perdón tiene fecha de vencimiento o no? No, No, muy bien. No, es no perecedero. Está bien porque uno puede argumentar, yo vendí, ponerle a fulano y esta persona ya no está más. A través de Jesús o Dios puedo pedirle perdón. Yo aliviané mi carga. Saqué, como decir, me saqué la carga encima, le pedí perdón a Equia. Sí. A través de Dios A alguien que estoy. Dios, claro. Claro, que ya no está. puedo decir algo. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no, David? Sí, dale. A veces da la confianza y todo eso, pero a veces cuando nos mandamos una cierta tarde o por ahí, a veces esta persona te perdona, pero no te toma la misma confianza. También. Bueno, es un punto importante de las relaciones interpersonales que toca David. Gracias, David. No, exacto. Que es el tema de la confianza, ¿no? Claro. Cuando tenemos conflictos interpersonales, se rompe la confianza. Y ya sabemos cómo es. Construir cuesta mucho y destruir se hace en un instante, ¿no? Entonces, muchas veces toca en la tarea pastoral casos en los cuales reconstruir después la confianza en relaciones interpersonales es muy difícil. Tenemos que entender eso también, que cuando se plantea, por ejemplo, una reconciliación, se tarda después en reconstruir esa relación. Esa ruptura donde se añadió, hay que pedir mucho para tratar de emparejar. Sí, claro, muchas veces se abren heridas con las problemáticas que se dan interpersonales que cuesta después reconstruir. Esa no se puede. Y a veces no se puede construir porque fue tan grave la situación que vos perdonaste, la persona se arrepintió, todo bien, pero aún así no podemos reconstruir la relación. Eso sucede y tenemos que salirnos del ideal que tenemos de cristiano, que todo lo soporta, todo lo acepta, No lo puedo. y ese me parece que no es el rol que nos marca la palabra. Hay hechos, yo suelo señalar, por ejemplo, cuando hay diferencias, hay diferencias. Pablo con Bernabé, por ejemplo. Dijeron, no podemos seguir juntos, muchachos. Vos andá para allá, yo voy para acá, nos damos la mano y está todo bien. Y les llevó años reconstruir eso que se rompió en ese momento. Que igual no está claro qué es, dicen los comentaristas, pero posiblemente se haya roto la confianza entre ellos por alguna discordia. Yo creo que ahí pasó porque uno de ellos era muy joven, todavía no, con Pablo, Puede ser. a mucha distancia. Pensó que Bernabé no iba a hacer Sí, sí. lo que él esperaba. Puede ser. Puede ser algo así, pero no está mal aceptar eso, porque forma parte de las relaciones maduras que tenemos como creyentes. Es decir, hay a veces, me estoy refiriendo a cosas importantes, personas que realmente te hicieron mal, no a alguien que no te saludó el domingo. Hagamos esta salvedad también. Pero personas realmente, qué sé yo, que han abusado de tu confianza, ¿no? Ahí viene el Espíritu Santo, se suma. Y entonces hay veces donde no se puede reconstruir esa relación, pero sí se puede estar en paz con ella. Se puede cerrar ese tema. Lo importante es que tengamos en cuenta estos tres componentes para poder aplicarlos a nuestra vida. Eh, Está claro, ¿no? El concepto del perdón, el concepto de arrepentimiento, el concepto de reconciliación. Hay un cuarto concepto que no tiene tanto peso,
como estos tres, pero es el concepto de restauración, que está asociado en la Biblia al gran tema del perdón. Muchas leyes mosaicas tenían la idea de que cuando vos metiste la pata, te tenías que disculpar, pedir perdón, tenías que hacer las paces, pero tenías que pagar por ese error. Tenías que restituir el daño que habías hecho de alguna manera. Si era con un animal, pagar con otro animal. Si era con plata, pagar con más plata. Tenías que restituir. Entonces el tema de la restitución, restitución, constitución, no. Restitución. Restitución. Y este concepto también, que para trabajar con la... es un elemento que trabaja con la reconciliación. Para que haya reconciliación, también se suma el concepto de la restitución, donde ese mal que se hizo, ese daño que se causó, tiene que ser reparado de alguna manera. Un ejemplo muy sencillo, te estafé. Bueno, tomá, te devuelvo la plata. Acá tenés la plata, acá está lo que te debía, no te lo pagué, te debía, y mira, ¿sabes qué? Te invito a una cena, te pago una cena de otro lado. Eso nos pasó con Jesús y el Nicodemo, ¿cómo es? Que él sacaba dinero y entonces le voy a dar el doble. Saqueo. O saqueo. Metiste a saqueo, sí, sí, sí. Saqueo. Él dijo, le estaban restituyendo cosas que... Exactamente. Ese es un buen ejemplo que dice Beto, nuestro anciano acá de la iglesia. Nos dice, es un buen ejemplo de restitución. Gente que hizo mal, se aprovechó, afanó, reconoció el error, pidió perdón, cambió la actitud y además restituyó lo que había hecho y pagando de más, dio el doble. A mí me pasó una cosa así, pero no me restituyeron nada. Bueno, Esa es la diferencia. a veces no pasa, pero otro O sea, componente... no tiene perdón. La persona no. O sea, no. Bueno, no entendí. No entra en la palabra. A él no le entra la palabra perdón. Bueno, pero a vos sí. Confianza. A vos sí, y vos podés perdonar. Confianza. Tampoco entra mostrándole las pruebas así. Bueno, pero vos igual, Marcelo, vos podés tomar la decisión en tu corazón de perdonar. Es un tema que se trabaja eso, no es algo que se tira así la marchanta, voy a perdonar, me subo al colectivo, no. Es cosa que se trabaja que llevan tiempo. Pero estos son 4 conceptos, los 3 primeros son los más importantes en el gran tema del perdón en la Biblia. Que son, estas 3 palabras están tanto para las cuestiones interpersonales entre nosotros, como para nuestra relación con Dios. El perdón de Dios está, no nos podemos reconciliar con Dios sin arrepentimiento. Y después está la cuestión restitutiva, que eso le toca a la obra de Cristo. Jesús, en su sacrificio, es el que restituye por nosotros ante el Padre nuestra condición. Es un tema por ir para otro día. Y estas 4 palabras se aplican también a las relaciones interpersonales. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Muy bien. ¿Cómo estás hoy tirando así versículos? Se le abrió la Biblia y tira. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, Beto. ¿Qué más? Sí, Fiamma. Hay que contestarle bien. Muy bien. Y tienen razón. ¿Qué más? ¿Algún comentario más sobre el tema? Sí, el típico perdono pero no olvido, en realidad no es perdón, porque te quedas con... Hay otro. Mirta, que fue Para, Dios. está interesante eso, ¿eh? Podés perdonar, pero si hay algo que te causa mucho dolor, por alguna parte, todo, pero no quiere decir rencor tampoco. Pero vos por acá y yo por otro. Hay un Sí, mentiroso. mundano. Sí, espera que está hablando Beto. Hay uno que dice, perdón chicle, yo te mastico pero no te trago.
¿Qué le diste hoy, Lidia? Hoy está impresionante, ¿eh? Yo te, Hoy, yo te Lidia, perdono, ahí, bien ahí. Yo te ¿cómo te perdono. parece, María? Ahí, bien ahí. El perdón es chicle. No, sí que dice la... Eso con un tío, cuando mi mamá estaba ya muy mal, mi mamá quería verlo, era el hermano más chico de ella. Y cuando le avisaron, él dijo que no, porque mi mamá estaba en el hospital, que a él eso le hacía mal. Mi mamá murió y yo no quise que le avisaran a él que mi mamá había muerto. Igual le avisaron, él vino, yo no lo sé, estaba enojado. Con los años, mi tío estaba mal y él vivía en La Plata. Yo pude perdonarlo, pude ir a verlo a La Plata, visitarlo, y ahí sintió que me tenía que pedir perdón por lo que él había hecho. Entonces, uno puede perdonar, aunque la otra persona por ahí ni se entera, pero sí se puede perdonar y después con el tiempo, eso no me lo olvido, lo Bien. tengo, Sí, sí, pero sí. ya está. Gracias, Lidia. Ahora Ahora, que lo que decía Fede, tiene también que ver con lo que decía David, de que uno puede perdonar, olvidarse, no guardar rencor, como decíamos con Erika, por una persona, pero tal vez la confianza hacia esa persona no sea la misma. sí, sí, claro. Siendo referencia al rencor. Claro. 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 Bien. Entonces, está buena la pregunta. Nosotros, hay una cuestión histórica que nos toca a nosotros directamente, que es el famoso ni olvido ni perdón, ¿no? Que tiene que ver con la época de dictadura y bueno, ya sabemos cuál es el tema. Pero después eso se reformuló en algunos espacios y era perdono pero nunca olvido, ¿no? Entonces, me parece que eso nos interpela a nosotros como cristianos de decir, eh, ¿se puede perdonar sin olvidar? ¿Tenemos que olvidarnos? Hay un ejemplo que a veces se cita de esto en la Biblia, donde dice que Dios se olvida de nuestros pecados y los pone en el fondo del mar, ¿no? Sabemos que eso es un recurso poético, sabemos que Dios nos olvida, porque lo importante del perdón que nosotros tenemos no es que Dios hace borrón y cuenta nueva, sino que lo que dice la palabra es que Dios paga la deuda. A ver, quiero ser bien claro con este concepto. Nuestra deuda no es olvidada, No, no es que nos perdonaron la deuda la pagaron, pero la pagó otro. Ese es el concepto de nuestra salvación. o sea, Dios sabe lo que hiciste, pero no, como te digo, Dios sabe lo que hiciste, aplica el castigo de lo que hiciste, pero se lo aplica a otro, a Jesús. Entonces, ahí está el concepto de que Dios no se olvida, Dios se cobra lo que hiciste, pero se lo cobra a otro. Entonces, ¿qué vas a decir? No, que de alguna manera, ya sé que es algo poético, que él no se olvida, pero también de alguna manera se olvida, porque no te lo recrimina, Ese es el tema. ni tampoco expone tu pecado ante los ojos de los demás, porque Exactamente. en muchas iglesias se dice que si vos te arrepentiste, bla, 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 tenés que dar testimonio para que eso sirva de ejemplo. Muchas veces no es necesario. Sí, claro. Y en realidad es algo poético, pero Dios se olvida y eso a mí me llena el alma porque no se olvida, pero se olvida. El punto es lo que vos dijiste recién, que es no te lo refriega en la cara, para decirlo en criollo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros en cuanto al tema y esta pregunta bomba que tiraba Fede sobre el perdón y olvidarnos? Cuando perdonamos a alguien, ¿nos tenemos que olvidar del tema? Primero preguntaría, ¿te podés olvidar del tema? Medio difícil, pero ponele, ¿nos tenemos que olvidar del tema? No me miren a mí, yo les pregunto a ustedes, ¿eh? No, no creo que se puede olvidar. Cuando se sana, se olvida. Sana Bueno, sí. esa herida o hay deudas que otras personas nos hacen que son duras o más leves. Se depende, o sea, pero cuando verdaderamente se sana esa herida que nos provocaron, sí se olvida. Porque ya no la tenés presente. Claro. Pero queda una consecuencia que le marcaste con X, que fue pagado, pero queda esa marca. Sí, casi siempre.
Es una señal de lo A que lo, nos... a lo mejor yo iría con esto que decía, ya vamos, Karina, ¿no? Y es que no sé si es tan importante olvidarse o no, no lo sé, por ahí tendríamos que discutirlo, pero sí me parece muy importante no revivir el tema, no enrostrárselo a la otra persona. Ah, Si fue algo que ya está perdonado, que tratamos de la reconciliación o hubo arrepentimiento, no hay que volver a sacar porque vos en el año 63, ¿te acordás? En marzo, acordate lo que me vos me hiciste. gritaste el gol de Boca en la cara, ¿te acordás? No, pero ya lo resolvimos eso, Beto, ¿viste? Pero igual se acuerda y ya lo resolviste, pero igual, bueno, me parece que el concepto pasa por ahí, más que si nos olvidamos o no nos olvidamos. Porque Me- si, perdón, si no es como que vamos a pescar otra vez. O claro, sea, parece claro. que el Señor dijo, está al fondo, Vamos a buscar otra queremos ir a pescar otra vez, mirá. Y había un chiquito ahí en la escuela dominical que decíamos gracias por los alimentos y decía, te pedimos perdón por nuestros pescados. Y bueno, En serio, es en serio, ¿eh? Es en serio. claro, no lo Gracias por las entendí. galletas, perdón por nuestros pescados. Ah, Nos reíamos, bueno, sí, sí. Bueno, pero decía Andrea, por ejemplo, cuando vos superaste una situación, a veces ni te acordás después. Y por ahí un día ¿te acordás cuando me hizo tal cosa? Yo me había olvidado, bueno. Entonces, a lo mejor no es tan importante resolver si me tengo que olvidar o no, más que decir, bueno, esta carta no la saco más, porque ya está resuelto. No, no es volver a decir a la persona, y vos que me decís a mí, que vos te acordás cuando me hiciste tal cosa, empieza. ya lo resolvimos, ya está. Se tenés que perdonar, vos le decís y te dicen, no, yo no tengo que perdonar, el que perdona es Dios. Soy Dios para perdonar. Bueno, Ya Es llegaron. inteligente, ¿no? bueno, ¿Y qué se hace nosotros? tiene que ver con nuestra calidad de vida eso, ¿no? Las personas que viven con rencor, eso se llama rencor, no poder perdonar, vivís siempre en el presente de los problemas. Es como que estás viviendo una y otra vez, y más si te cruzas a esa persona, ¿no? Es revivir esa situación. Y a veces sucede también que la persona que te ofendió ni está al tanto de la situación, es decir, por ahí se mandó una macana y nunca más se acordó, pero uno vive con la cicatriz abierta. ¿Eh? ¿Vos, David, querías decir algo? Sí, hay algunas personas también que a veces cuando sean amigos, pareja, cuando no van a escuchar, les cuesta pedir perdón, o a veces Ya, que están parece en que sí, o decirle que a veces piden tiempo. Y todo eso era forma también pedir perdón, pero tampoco no era la mejor manera de estima, tiene que haber tanto. Tiene que hablar. Yo te comento porque yo en el 2018 también me pasó lo mismo con Tirama. En diciembre le tomamos el tiempo durante un año. Volvimos a estar juntos el 10 de diciembre. Mira cómo te acordás, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos? Yo lo que cambiamos. Para que no te pegues. no es muy fácil desde la carne, perdón, desde la humanidad. Que nos ayuda a eso es el Señor. Sí. Y yo creo que una cosa que por ahí puede llegar a resultar práctica para nosotros, por lo menos yo lo he practicado mucho, es pensar en aquellas cosas en las que no nos sentimos perdonados por eso, que hicimos mal, peor lo que hicimos, que hubiéramos tenido la intención, y sentimos que la persona no nos perdonó. Y yo creo que eso nos ayuda cuando se ven en otros, ser nosotros los que tenemos que perdonar, acercarnos a ese sentimiento. Y cuando el Señor ve la actitud, lo pone. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando el Señor ve nuestra disposición hacia algo, nuestro interés en algo bueno y demás, y eso no se da porque no lo tenemos, el Señor provee. Mm. Eh,
Yo tengo el caso, por ejemplo, con un socio que había sido socio mío y que, bueno, que tampoco, no grandes cosas, pero sí, engañó, que se un montón de cosas. Y yo no lo podía ver, no podía escuchar hablar de él. Yo estaría diciendo. Y bueno, en oración con el Señor tengo que perdonar, yo no puedo estar así. Me ponía mal porque me llegaban noticias de él que encima eran buenas. O sea, como que las cosas no iban bien y yo venía así, después de estar en contra de esa sociedad. Y una vuelta lo encontré en un supermercado. Había pasado el tiempo y yo me había olvidado de todo esto, de tanto en tanto me acordaba, qué sé yo. Y algo que si a mí me lo hubieran dicho, no sé, un tiempo antes, va a pasar esto, y yo le dije, lo demás, lo veo y me hierve la sangre. Y lo abracé. Y no estuve falseando el abrazo. Me surgió, me nació, y él me abrazó como si me quisiera. No lo vi después más, no me interesó la relación, a él tampoco, la cosa quedó como quedó, y clara, viste, dos partes. Pero fue algo que el Señor hizo. Y creo que cuando nosotros le llevamos este tipo de cosas que somos nosotros, es la gran lucha que el otro día no sé con quién lo hablaba, la mayor lucha de nosotros la tenemos con nosotros mismos. Que por supuesto hay un entorno que lo facilita, que puede generar parte y todo lo demás. Pero la lucha terrible está con nosotros. Y el Señor ahí nos ayuda. A mí me tiene que ayudar un montón. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Pero me tiene que seguir ayudando un montón, porque tengo que luchar con el líquido. Pero bueno, está bueno también en este sentido. O sea, que todos estamos necesitados de ser perdonados. De algo nos tenemos que perdonar. Entonces eso también es un poco como que por ahí no nos lleva a tener posturas tan tajantes, tan drásticas, digamos, frente a este tipo de cosas. Y nos libera, el perdón nos libera, el perdón nos saca montones de kilos de encima. Gracias, Clemente. ¿Qué más? ¿Algún comentario más? Bien, acordémonos entonces por lo menos de estos tres conceptos, después le sumamos el adicional, pero por lo menos esos tres conceptos esta noche. ¿Cómo se relaciona el perdón con el arrepentimiento y la reconciliación? ¿No? Porque nos ayuda también a entender la obra de Cristo en nuestra vida, la importancia que tiene el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, y cómo también esos tres elementos interactúan en las relaciones interpersonales. Porque nos puede ayudar también a mejorar nuestras relaciones, saber qué podemos esperar de los demás o qué podemos esperar de nosotros mismos cuando tenemos este tipo de problemas. Llegamos hasta acá, entonces, con el estudio hoy. En casa, ¿algo para decir ahí? Todo perfecto, muy bien. Bueno, vamos a orar. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, interceder.